entonces vamos bastante bien. Estoy grabando, estoy empezando a grabar una vez. Ya está grabando. Ahora vamos a ver el tema de rectificadores. Ok. Rectificadores. Viene de la palabra rectificar. ¿Saben ustedes qué significa rectificar? ¿Alguien me puede decir a qué le suena? ¿Qué, profe? Comprobar. Mira, rectificar. Rectificar, o sea, rectificador es un aparato que rectifica, obviamente. Entonces la pregunta es, ¿qué significa rectificar? A ver, Armando dice comprobar. Reconstruir. Rectificar, mira, vámonos yo siempre les pido que se vayan a la etimología. A mí siempre me sirve. Recti. Separo, mira. Rectificar. ¿Qué significa bien recti? Viene de recta, ser recto. Vamos a reconocer así como recto, como esto. ¿Sí? Hacer recto. O sea, hacer, ¿qué te diré? Hacer una recta. Hacer una recta, sí. Entonces, una recta es una línea que está derecha. Entonces, muchas veces la palabra rectificar se utiliza como sinónimo de enderezar. ¿Estamos de acuerdo? Corregir, enderezar. De ahí viene la palabra rectificar. Entonces digo, para que cuando diga, vamos a ver rectificados, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos enderezando? ¿O qué es lo que estamos haciendo una recta? La señal de corriente alterna, la estamos volviendo recta. O sea, la estamos volviendo corriente directa. Fíjate que directa y recta tiene por ahí alguna etimología que es común. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque no directamente, pero sí tiene que ver con algo que está, ¿cómo se dice? Que está recto, o sea, está directo, por ejemplo. Significa, oye, ¿cómo llego a... Ah, te vas derecho por aquí, te vas directo por aquí, sí, esto es en línea recta. Entonces, la corriente directa tiene que ver con recta, ¿sí? Entonces tenemos que entender esos orígenes digo, a mí me sirve, no sé, o sea, a lo mejor es mi forma de pensamiento, ¿verdad? Pero a mí me ha servido, entonces yo te la comparto. Si tú encuentras una forma mejor de aprender las cosas, porque luego le digo, ¿qué es un rectificador? Y ahí, no, pues no sé. Pues ya lo vimos, sí, pero no sé qué es un rectificador. Entonces ya te vas a la etimología recta, enderezo la corriente alterna y la convierto en directa. Ándale. Entonces, el saber de la etimología hace que tengas una definición acertada. Por eso para mí es importantísima la etimología. Desgraciadamente, esas clases que se daban en la prepa antes, como etimologías griegas y latinas, pues desgraciadamente ya no las dan. Porque llegó una persona por ahí muy influyente y dijo que no servía para nada. O sea, de pronto bueno, esa es mi visión, así me lo imagino. Hay alumnos buenos y hay alumnos malos. Hay alumnos que les gustan las materias y hay alumnos que no les gustan ciertas materias, ¿no? Pero de pronto esos alumnos, pues, salieron con alguna profesión y entraron a los sistemas educativos a los que no les gustaban ciertas materias. Y desde ahí, como no podían estar en clase, los pasaron a la administración. Y desde la administración, oye, ayúdanos a cambiar el programa de la preparatoria. Ah, quita todas las materias que a mí no me gustaban. ¿Te imaginas? Entonces, si me preguntan cómo fue que llegamos a este tipo de educación que tenemos, que los alumnos aprenden por muy poco tiempo las cosas, es porque rompimos el esquema de las clases anteriores. Está en ustedes, digo yo ya me voy, ya
a lo mejor pronto me jubilo, ¿no? Toda mi vida estuve dándoles etimologías porque la preparatoria las dejó de dar. Las considero poco importantes. Entonces, por eso para mí es importante siempre estarles mencionando los orígenes griegos de las palabras y qué significan en español, para que entiendas de dónde vienen las cosas, ¿no? Para que en el momento en que te pregunten o que tú mismo te preguntes, tú mismo te puedas dar una respuesta. Ni siquiera, cuando ya te aprendiste las etimologías de las palabras, ni siquiera tienes que andarte preguntando qué es esto, qué es aquello, porque ya sabes de dónde viene la palabra. Cuando hables la palabra rectificador, estamos hablando de un aparato. Es un aparato, en electrónica estudiamos aparatos. Es un aparato que convierte la corriente alterna en corriente directa. Y directa y recta tiene un sentido común que tiene que ver con una línea recta, o sea, una línea derechita, que es lo contrario a una línea curva. Como la corriente alterna es una curva, la corriente directa es una recta. Muy bien. Entonces, ojalá que se les quede eso cuando les vuelva a preguntar, ¿qué es un rectificador? Yo soy muy preguntón. ¿Qué es un rectificador? Convierte la corriente alterna en directa. Ya lo tienen muy, muy grabado en la mente por etimología. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Los rectificadores pueden ser de tres tipos de rectificadores. Pueden ser de media onda, de onda completa y de onda completa tipo puente. Esos son todos los rectificadores que tenemos. Entonces lo que queremos hacer ahorita es llegar a las fórmulas, o sea, esta mañana, es llegar a las fórmulas de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, vamos a empezar primeramente con el rectificador. Siempre empiezas con un transformador y ya sabes para qué sirve un transformador. ¿Qué hace un transformador? ¿Sí? Transforma. ¿Qué transforma? El La corriente. voltaje. Voltaje y la corriente, exactamente. O sea, la convierte, la baja, ¿verdad? O la sube, según el tipo de transformador del que estamos hablando. Siempre y cuando mantenga la potencia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, imagínate, 120 volts de corriente alterna a 60 Hz. Siempre es importante decir qué tipo de entrada tenemos en ese transformador. Y pues aquí, de acuerdo a la relación de vueltas, pues ya podemos saber qué voltaje tendríamos en el secundario. Aquí tenemos un diodo 1 y aquí tenemos una resistencia que vamos a llamarle resistencia de carga. Pues nosotros ya sabemos que la entrada es una entrada así, de corriente alterna, como esta. Y tiene un semiciclo positivo y tiene un semiciclo negativo. Pero lo que tenemos en la carga, si medimos con un osciloscopio, que es lo que vamos a hacer pasado mañana, primero Dios, vamos a checar la señal en el osciloscopio y vamos a comparar la señal de entrada con la señal de salida. Ahora sí van a ver un osciloscopio real, no nada más el simulado que hacemos aquí. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una señal que solamente pasa el semiciclo positivo a través del diodo, porque es cuando se polariza directamente. Pero cuando aparece el semiciclo negativo, no lo pasa, no pasa nada. Y ahí se acaba el periodo, esto es un T, o sea, un periodo. Periodo significa T, o sea, perdón, al revés. T significa periodo. Entonces, eso significa que terminó una vuelta. Entonces aquí solamente pasa el semiciclo positivo. Aquí tenemos un voltaje de pico, obvio.
Así voy a medir una señal de media onda. Un rectificador. Este es un rectificador de media onda, ¿ok? Aquí, rectificador de media onda. Aquí. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la fórmula, ahorita la vamos a ver, nada más déjame ver las formas de onda. Después ya nos metemos en cada una de las ondas, ¿no? Entonces tenemos un segundo rectificador. Ese es el primero. Aquí no necesitamos una derivación central. Puede ser que el transformador tenga una derivación central, pero no la necesitamos. O sea, nada más, o si quieres usar la derivación central en un extremo, el otro extremo y la derivación central. Entonces ya puedes bajar. De aquí tenías 12 volts, entonces tienes 6 y 6. Si tú quieres hacer un voltaje pequeño, pues nada más usas la derivación central y se acabó. Entonces, y así quedamos. O sea, ya el circuito te permite hacer muchas cosas. Entonces, esa básicamente todavía no se ha aplanado, o sea, no se ha convertido. Es que esto no es una línea recta, todavía no, porque todavía falta filtrar esta señal y falta regular la señal. O sea, nos faltan varios pasos para que salga completa. O sea, ¿cuáles son los pasos que tenemos aquí? Déjame dibujártelos aquí. Primeramente tenemos, te lo voy a poner aquí, te voy a poner como barajitas, mira, para que se vea bien. Primeramente pasamos por la parte del transformador. Se llama transformación, esa etapa, esta etapa. Y luego pasamos por la etapa de rectificación, que es esta etapa. Y luego pasamos por la etapa de filtrado, que todavía no le hemos visto. No le hemos puesto capacitores electrolíticos. Y luego pasamos por la etapa de regulación. Voy a ponerlo, se pone como si fuera un diodo Zener, porque antiguamente se utilizaban diodos Zener para regular. Ahora se utilizan circuitos integrados. Entonces, digo que son más fáciles de usar y son más precisos en su regulación. Entonces, te queda así esto. Déjame dibujártelo así, te digo que como estampitas. No tiene nada. No sé por qué no está rayando esta forma. Déjame. Ahí está. 1, 2, 3. Entonces así nos quedan las estampitas estas. Con los símbolos, ¿no? Entonces, así entran, por ejemplo, aquí entran los 120 volts. Y luego sigue, no salen derechos. No me salen a mí. Ahí está. Pues estas son las etapas de un rectificador, ¿no? Previamente tenemos la parte de la transformación. Tenemos la parte de rectificación. Tenemos la parte de filtrado. Y tenemos la parte de regulado. Entonces, son los tratamientos que se le hace a la señal. Aquí nada más tenemos la parte de transformación, que es donde está el transformador. Tenemos la parte de rectificación y ya, solamente estas dos partes.
Por lo tanto, nos faltan dos más, que es la de filtrado, que la de regulado, pero son fórmulas aparte. Ahorita nada más quiero empezar con la parte de estas que te estoy mostrando aquí. Ahorita vamos a ver para los otros dos, cómo es la conexión. Y terminamos con la fórmula para... A esto se le llama corriente directa pulsante. No es recta, todavía no es una línea recta, que lo queremos llegar a aplanar completamente esto, pero al menos ya no tenemos inversión de fase, ya no tenemos el semiciclo negativo. O sea, al no tener el semiciclo negativo, a esto se llama señal directa, no es continua, ¿eh? Hay una diferencia entre corriente continua y corriente directa. Corriente directa es que no cambia la polaridad. Y corriente continua es que es una línea recta, o sea, la que sale por aquí al final va a ser un voltaje de corriente directa, de corriente continua. Hasta ahorita nada más tenemos señal de corriente directa pulsante. ¿Por qué se llama pulsante? Porque se presenta por pulsos. Mira. O sea, hay un vectorcito, el fasor, que va, que va subiendo hasta que lo va bajando, se vuelve cero, hay un periodo en que no hay fasor y luego otra vez ese fasor vuelve a aumentar, vuelve a disminuir, se convierte en cero y un periodo en que no hay señal. Técnicamente esa es una señal de corriente directa pulsante, o sea, se presenta con pulsos. ¿Sí queda claro hasta aquí? Ok, voy a tratar de, ¿cómo se dice? De resumir esto. Los rectificadores pueden ser de media onda, onda con... Dime, ¿qué pasó, Ulises? No, que sí te quedando claro. Ok, entonces los rectificadores pueden ser de media onda, onda completa y onda completa tipo puente. Entonces estamos viendo el de onda completa, media onda, perdón. Entonces voy a poner aquí rectificador, media onda. Y eso es lo que estamos viendo aquí abajo, ok, este es el rectificador de media onda. Ahí está. Que tiene un solo diodo, que es el más simple de los tres, pues empezamos con este. Y estamos viendo que el proceso para pasar a corriente continua, tenemos 4 etapas, hoy estamos viendo 2, transformación y rectificado. Pero pasa por transformación, por rectificado, por filtrado y por regulado, para tener un voltaje de corriente continua a la salida. Entonces, aquí tenemos, decimos que hasta ahorita, con estas dos primeras etapas, transformación, rectificado, tenemos una señal de corriente directa, pero se llama pulsante. O sea, no aparece como una línea recta. Muy bien. Entonces, preguntas hasta aquí. Hola. No, sí o no. Ok. Les voy a pasar, a compartir mi pantalla para ver un video acerca de rectificadores, chicos. Así que vamos a empezar. Sí conoces este aparatito, es un transformador, ya lo habíamos visto. Un transformador, reductor, un diodo y una resistencia, y los conectamos tal como se muestra. Si tenemos un transformador, reductor, un diodo y una resistencia, y los conectamos tal como se muestra, entonces ya tenemos un rectificador de media onda en su forma más simple. Pero para que este circuito funcione es necesario conectar el transformador a la red eléctrica a través de un tomacorriente. Entonces tendríamos lo siguiente, el transformador, que para este caso nos permite reducir el voltaje que nos proporciona la red eléctrica. Esta onda senoidal es de corriente alterna y al pasar por el diodo, este recorta los ciclos negativos teniendo en la salida una onda con un voltaje de corriente directa pulsante. De esta forma ya podemos deducir que un rectificador es un circuito electrónico que permite convertir la corriente alterna en corriente unidireccional pulsante. Para este ejemplo, el componente principal es el diodo, ya que solo permite el flujo de corriente en un solo sentido. En la parte superior se muestra el circuito equivalente a través de sus símbolos eléctricos.
Para saber el voltaje, corriente y demás parámetros de salida, se puede hacer usando integrales. Incluso para un análisis más preciso, se puede hacer desarrollos usando series de Fourier y así determinar el contenido de armónicas de voltaje y corriente. Pero, para no hacer muy extenso este video, acá les presento todas las ecuaciones ya deducidas y aproximadas para este tipo de rectificador de media onda. Si alguien de ustedes quiere saber cómo se obtuvo estas ecuaciones, al final del video dejaré los libros de referencia acerca de este tema. Voy a explicar rápidamente qué son cada una de estas ecuaciones y cómo aplicarlas. El voltaje pico-pico es igual a 2 veces el voltaje pico. En esta gráfica nos muestra el voltaje pico, que es la amplitud de la onda. Y el voltaje pico-pico se toma desde la cresta hasta el valle de la onda. El voltaje RMS, que significa raíz media cuadrática de esta onda, vendría a ser el voltaje en el devanado secundario del transformador. No confundir con el voltaje RMS de salida que se toma en la resistencia de carga. El voltaje máximo de salida, si es que el diodo es ideal, entonces vendría a ser igual que el voltaje pico. Y si el diodo es real, entonces vendría a ser igual que el voltaje pico menos el voltaje umbral del diodo. Pero, ¿cuál es el voltaje máximo de salida? Veamos estas gráficas. La gráfica de la izquierda es una onda sinusoidal que proporciona el devanado secundario del transformador. Y la gráfica de la derecha vendría a ser la onda sinusoidal rectificada en la salida. Si unimos estas dos ondas, vemos que una es más grande que la otra. Y esto es porque el diodo necesita de un voltaje mínimo para empezar a conducir. Claro, si es que el diodo es real, pero si solo suponemos que el diodo es ideal, entonces estas dos ondas tendrían la misma amplitud. En la mayoría de libros, el voltaje pico lo consideran como el voltaje máximo, pero en este video el voltaje pico vendría a ser el que proporciona el transformador y el voltaje máximo el que se encuentra en la salida, es decir, en la resistencia de carga. El voltaje promedio de salida en corriente directa vendría a ser igual a 0.318 multiplicado por el voltaje máximo, o también se expresa como voltaje máximo dividido entre pi. De allí se obtiene la corriente promedio de salida y la potencia de salida en corriente directa. El voltaje RMS de salida es el valor de voltaje de corriente alterna que produce la misma potencia que un voltaje en corriente directa o continua. Y su valor para este rectificador es igual a 0.5 multiplicado por el voltaje máximo. La corriente RMS de salida vendría a ser igual al voltaje RMS dividido entre la resistencia. De estas dos últimas ecuaciones se obtiene la potencia de salida en corriente alterna. La eficiencia vendría a ser igual a la potencia en corriente directa dividido entre la potencia en corriente alterna multiplicado por 100%. El voltaje RMS del secundario del transformador, su valor es 0.707 multiplicado por el voltaje pico. También se puede expresar como el voltaje pico dividido entre raíz cuadrada de 2. No confundir, este valor RMS se toma en la salida del transformador o en la entrada del diodo rectificador, mientras que el voltaje RMS en la salida se refiere al valor tomado en la salida del rectificador, es decir, en la resistencia de carga. Por cierto, el voltaje RMS también se le conoce como voltaje eficaz o efectivo. El factor de forma, de rizado y demás parámetros usan las ecuaciones ya antes mencionadas. Ahora veamos la forma de onda que tenemos tanto en la entrada como en la salida. Para este caso voy a considerar que el diodo es de silicio y que su voltaje umbral es de 0.7 volts. En las condiciones que se muestra, el diodo se encuentra en polarización directa, por lo que conduce. Si la señal se alterna, es decir, cambia de polaridad, entonces el diodo no conduce y por lo tanto no habrá un voltaje en la resistencia de carga. La primera gráfica representa la onda senoidal de entrada al diodo, o también la señal que entrega el transformador. La segunda gráfica representa la forma de onda rectificada, es decir, la señal que se encuentra en la resistencia de carga.
La tercera gráfica representa la corriente que circula por la resistencia de carga. La última gráfica representa el voltaje del diodo. En este caso, cuando el diodo se encuentra en el ciclo positivo de la señal senoidal, este conduce, y la caída de voltaje solo será de 0.7 volts por ser un diodo de silicio. En el ciclo negativo de la onda, el diodo se encuentra en polarización inversa, es decir, actúa como un circuito abierto, por lo que el voltaje medido en el diodo será de menos el voltaje pico. De esta forma, la señal sigue alternando y en la salida siempre tendremos una señal rectificada con solo ciclos positivos. Por acá arriba y en la descripción del video dejaré un ejercicio aplicativo sobre este rectificador. Hay dos formas de hacer un rectificador de onda completa. La primera es usando dos diodos, pero para este caso el transformador tiene que tener una derivación o tap central. La segunda forma es usando un arreglo de 4 diodos conocido como puente de diodos. Para este caso, no es necesario que el transformador tenga una derivación central. Algo muy importante aquí es lo siguiente. Si tenemos un transformador de 24 volts con derivación central, como el que se muestra en la parte izquierda, entonces al medir tal como se muestra, vamos a tener los valores de 12 volts. Esto significa que al usar dos diodos, como máximo vamos a poder obtener entre 10 a 12 voltios en la salida del rectificador. Este tipo de transformador genera dos ondas senoidales al mismo tiempo, que divide el voltaje en dos secundarios. En cambio, si medimos el mismo transformador sin la derivación central, tal como se muestra en la parte derecha, entonces vamos a obtener 24 volts. Y si usamos un puente rectificador de diodos, vamos a obtener un voltaje de salida entre 20 a 24 volts. Las ecuaciones para el rectificador de onda completa con dos diodos son las que se muestran. Solo las ecuaciones que se encuentran de otro color son diferentes a las que se vieron en el rectificador de media onda. Ahora veamos la forma de onda que tenemos tanto en la entrada como en la salida. Para este caso voy a considerar que los diodos también son de silicio y que su voltaje umbral serán de 0.7 volts. En las condiciones que se muestra, el diodo de 1 se encuentra en polarización directa, por lo que conduce, mientras que el diodo de 2 se encuentra en polarización inversa y no conduce. Si la señal se alterna, es decir, cambia su polaridad, entonces el diodo de 1 no conduce y el diodo de 2 sí conduce. De esta forma, en un periodo de onda senoidal que brinda el transformador, tenemos dos ciclos rectificados en la salida. En cuanto al voltaje en los diodos, cuando están en polarización directa, estos tienen una caída de voltaje de 0.7 volts aproximadamente, mientras que en polarización inversa, el diodo se comporta como un circuito abierto y toma el voltaje de cada secundario del transformador, que vendría a ser 2 veces el voltaje pico. Recuerda que para este caso hay dos ondas senoidales, una para cada secundario. Un ejemplo aplicativo dejaré en la descripción del video. Ahora analicemos el circuito usando un puente de diodos. Las ecuaciones son las mismas que en el circuito anterior, excepto que el voltaje máximo sería el voltaje pico menos 2 veces el voltaje umbral del diodo. Las gráficas serían las siguientes. En el ciclo positivo, los diodos de 2 y de 3 se encuentran en polarización directa y conducen, mientras que los dos diodos restantes se encuentran en polarización inversa y por lo tanto no conducen. En el ciclo negativo de la onda, los diodos de 1 y de 4 se encuentran en polarización directa y conducen, mientras que los diodos de 2 y de 3 se encuentran en polarización inversa y por lo tanto no conducen. En las gráficas, la primera es la señal de entrada, la segunda es la señal de salida rectificada y las dos últimas son el voltaje de cada diodo, que por cierto en polarización inversa tienen una caída de voltaje aproximadamente el voltaje pico menos el voltaje umbral del diodo, o también podría decirse que es igual al voltaje máximo más el voltaje umbral del diodo. Bueno amigos, esto sería todo por este video. Si tiene alguna duda, les invito a consultar los siguientes libros de los cuales tomé referencia para hacer este video. Videos bonitos, explicativos.
Voy a ponerles ese video en su modo. Déjame tomártelo de una vez. Porque me les modo, porque no les me lo abierto. Sí, porque es un video que utiliza bibliografías muy buenas y reales y aplicables. O sea, las bibliografías clásicas, ¿no? Terminan siendo las buenas. Aunque siempre va a haber alguna persona que va a decir, no, es que a mí me gusta más así. Pues, entonces cada quien tiene su manera, ¿no? Entonces déjame poner este video. Aquí. Video. Ahí está. Y déjame, te estoy cargando la vista previa. No lo pudo. Bueno, de todas formas te lo envío. Ahí está el link para que lo veas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Déjame seguir aquí compartiendo mi pantalla. Además de mi libreta. Aquí apunté una fórmula nada más del video que estabas viendo ahí, que es la que nos importa a nosotros por ahora. La fórmula es que el voltaje de corriente directa, aunque ya la habíamos visto, es igual al voltaje de pico entre pi, lo cual significa que si tú pi le sacas el inverso, con mi calculador, eso es si lo encuentro, porque no la moví. Si vieran cómo tengo la sala ya toda llena de circuitos y papeles y libros y de todo, ¿no? Para todas las clases. Entonces decíamos, si nosotros ponemos pi, o sea, ponemos pi, ese es pi, y le sacamos el inverso, no, pues, no veo, no las llego. Me falta luz. Aquí está, el inverso. Van a ser 0.318. Es el inverso de pi. Se ve, más o menos. Digo, para que sepan de dónde salió. Entonces, si tengo voltaje de pico entre pi, pi lo puedo pasar para arriba, sacándole su inverso. Entonces, le saco o sea, esto es igual a tener voltaje de corriente directa es igual a 1 entre pi multiplicado por voltaje de pico entre 1. Pero 1 entre pi son 3.318, entonces ahí sale el 0.318 por el voltaje de pico. Este es el voltaje de pico, el que tengo de aquí a acá, este es mi voltaje de pico, es el máximo que tengo aquí, el que estoy marcando en esta parte. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos bien con lo que viene siendo la primera fórmula importante, que es la de voltaje corriente directa. Por ejemplo, si te dicen que es un voltaje de pico de 6 volts, entonces multiplico 0.318 por 6. Entonces el voltaje de corriente directa, o sea, el que voy a medir con el voltímetro, aunque acuérdate que lo quisimos simular y como que no se simula muy bien, sería 1.9 volts. O sea, si tú ves un voltaje de pico, así sin filtro, con filtro cambian las fórmulas y precisamente por eso es importante esta fórmula, porque la vamos a necesitar más adelante. Entonces, necesito que copies esto en la libreta. De hecho, voy a tomar una foto a esto y a veces hago una captura de pantalla del video que te pasé con las fórmulas importantes para que también las vayas poniendo, apuntando en la libreta, ¿no? Muy bien. Entonces, pasamos aquí a este rectificador. Ahorita no quiero meterme en muchos detalles porque lo que queremos es ver solamente rápidamente los rectificadores. A la siguiente hora, porque no voy a acabar, vamos a ver el otro, el tipo puente. Es un rectificador. Onda completa. Y hay partes, como decías en el video, de un transformador. Y ese transformador tiene una derivación central. Aquí sí necesitas una derivación central para conectar este.
Este lo conectas a voltaje. Chueca esta línea, pero pues bueno, es que no me acabo de levantar todavía. Y aquí vamos a poner el diodo 1, el diodo 2, aquí diodo 1, diodo 2. Y ahí te lo voy a dibujar como lo dibujé en el video. Puso la resistencia aquí, así. Y luego conecto estos dos así. Así los conecto. Esta es la resistencia de carga. Lo que pasa es que a mí me gusta más dibujarlo de la siguiente manera. Digo, como que normalmente te lo vas a encontrar así. O sea, como esto es tierra, o esto se aterriza, esta parte se aterriza. Entonces lo que hacen en los libros y demás, como que es más fácil manejar que aterrice la derivación central. Acuérdate que todas las tierras son el mismo punto. Tengo mi diodo, diodo 1, diodo 2, y luego estos dos se conectan al mismo nodo. Y luego de ese mismo nodo sacan una resistencia de carga, que es la RL, y esta lo aterriza. Entonces es algo así como conectar este con este. Entonces es como si estuvieran conectados así. Eso fue lo que hizo. Lo que pasa es que para propósitos del análisis, como que te sirve un poquito más esto, ¿no? Entonces el muchacho ahí analizaba que tienes de entrada un voltaje de corriente alterna así, con sus semiciclos positivos y negativos. Pues déjame dibujártelo así. Entonces decía el muchacho que durante el semiciclo positivo tienes aquí más, voy a ponerlo con lápiz para poderlo borrar. Tienes aquí más y tienes acá menos. Por lo tanto, aquí tienes más, menos, más, menos. Y el único diodo que está polarizado directamente es el diodo 1. Este queda polarizado inversamente. Entonces no puede conducir, de tal forma que durante el semiciclo positivo conduce solamente el diodo 1. Entonces, durante el semiciclo positivo, que es este, conduce el diodo 1. Voy a poner aquí diodo 1. Pero durante el semiciclo negativo se invierten los ciclos. Ahora sí, tengo menos, más, y ahora el que está polarizado directamente es el diodo 2. Entonces, durante el semiciclo negativo conduce el diodo 2. Entonces, así va a estar diodo 1, diodo 2. Bueno, diodo 2, diodo 1, diodo 2. El semiciclo positivo lo va a conducir el diodo 1, el semiciclo negativo lo va a conducir el diodo 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces decíamos, esa es la señal que tenemos a la salida de este rectificador. Pero como tenemos mi voltaje de pico es el que viene de aquí hasta acá, este es mi voltaje de pico. Voltaje de pico. Entonces mi voltaje de corriente directa va a estar dado por 2 veces el voltaje de pico porque se presenta en un periodo de aquí a acá. El periodo ahora va de aquí hasta acá. Se presentan 2 picos. En el de media onda, aquí era una línea, aquí no pasaba señal, pero aquí sí lo está pasando. Por lo tanto, 2 veces el voltaje de pico entre pi. Y esa es la fórmula de corriente directa que vamos a manejar para un rectificador de onda completa. ¿Vamos bien hasta ahí o me regreso? ¿Sí? Hola, hola. Sí, más o menos, profe. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esto la próxima clase porque tengo que preparar algunas cosas para la próxima. Y aquí voy a terminar la grabación.